Espacio para la Salud en primera edición, como todos los miércoles. En este caso hablamos de enfermedades renales, cuáles son los factores de riesgo y demás. Para eso hay una profesional, como hacemos habitualmente. En este caso está la doctora Silvia Setti, ella es nefróloga, le agradecemos la presencia. ¿Cómo le va? Gracias por estar. Buenas tardes. Bueno, cuando hablamos de enfermedades renales, ¿hay mayor predisposición en hombres, en mujeres? ¿Cuál es la población, digamos, más afectada, doctora? Bueno, es interesante que la población sepa que hay un 10% de la población en el mundo entero que tiene enfermedad renal. De ello uno puede inferir que la mayoría no conoce que tiene enfermedad renal. ¿Qué quiere decir? Que cuando aparecen los síntomas de la enfermedad renal es tardío el diagnóstico y muchas veces no podemos llegar a hacer un buen tratamiento y ya la enfermedad tiene un grado de irreversibilidad. Entonces, por ello es que nosotros tenemos que mirar fundamentalmente aquellos factores, es decir, cómo pueden llegar a hacer un diagnóstico temprano de enfermedad renal. Para ello uno tendría que estar mirando aquellos factores de riesgo de enfermedad. Es decir, cuáles son aquellos factores que a mí me pueden llevar a que yo tenga una enfermedad renal para pesquisarlos oportunamente y de esta manera no llegar a la consecuencia más grave que es la insuficiencia renal terminal. ¿Le parece que veamos las preguntas? Porque por ahí nos avanzamos en el tema, a ver de nuestros televidentes. Hola doctora, quiero preguntarle cuáles son los factores de riesgo que los puede traer a futuro un problema renal. Bueno, ahí está, ¿no? Interesante hablar de los factores de riesgo. Muy bien. Sí, a ver, uno de los factores de riesgo es padecer alguna enfermedad que nosotros conocemos que llegue a producir enfermedad renal. Por ejemplo, la diabetes o la hipertensión arterial. Son dos enfermedades que frecuentemente llegan a la insuficiencia renal. También la edad es un factor de riesgo. Nosotros sabemos que la edad de la población en el mundo entero crece, la sobrevida crece y el riesgo de padecer enfermedad renal crece también con la edad. O sea que es un factor de riesgo. El factor genético es muy importante. Si nosotros tenemos un familiar con alguna enfermedad renal tenemos más riesgo y también algunos otros hábitos como el tabaco predispone a una enfermedad renal y también los trastornos, las dislipemias, que son los trastornos en las grasas como los aumentos del colesterol y los triglicéridos y por supuesto no vamos a dejar de lado al sobrepeso y la obesidad, que son factores de riesgo reversibles, ¿no? Que se pueden tratar. Entonces, por eso es tan importante que la persona esté al tanto de estos factores de riesgo para poder evitarlos. Lo otro que es importante es que nosotros sabemos que estas enfermedades son de la edad adulta, así que también hacer las consultas oportunas, con un análisis de sangre y de orina, nosotros podemos determinar, así que también hacer las consultas médicas. Bien, ¿no es cierto? Vamos a ver la segunda consulta. Buenas tardes, doctora. Yo le quisiera hacer una consulta con respecto a la insuficiencia renal. Por ejemplo, conozco un señor que se le hinchan mucho los pies y tiene retención de orina. ¿Eso es insuficiencia renal? Muchas gracias, doctora. Bueno, muy bien. Nosotros dijimos hoy que había factores de riesgo y también tenemos que decir que la enfermedad renal se presenta con algunos síntomas. Claro. Como dijimos recién, el diagnóstico a veces es tardío, pero los síntomas pueden ser el aumento de la presión arterial, la hinchazón o edematización, como dice el señor, a veces de las piernas, a veces del rostro, la cara, aunque también esto puede ser producido por otras enfermedades también. Claro. Pero si uno tuviera edematización, hinchazón de cara o de piernas, hay que hacer la consulta al profesional. O sea que puede ser un síntoma. Podría ser un síntoma. La última consulta.
Doctora, para tratar un problema renal, ¿hay que hacerse sí o sí diálisis? Bueno, la enfermedad renal, como dijimos recién, hay que hacer diagnóstico y el diagnóstico ojalá que fuera oportuno, pero como dijimos, cuando la enfermedad renal está instalada, en general progresa, así que lo que hay que hacer son las consultas médicas oportunas y tener adherencia al tratamiento médico, o sea que el médico seguramente si tenés hipertensión va a restringir la sal, va a indicar alguna dieta adecuada al problema renal que uno tenga. Si uno es diabético va a tener que tomar alguna medicación para la diabetes. Quiere decir que los tratamientos destinados a la enfermedad renal muchas veces están destinados a la enfermedad de base y también la mejora de los hábitos de vida, ¿no? Es decir, hacer ejercicio físico, comer con poca sal, bajar de peso, etc. Bien. La última, para no robarle más tiempo, al menos de mi parte, no sé si es mito o realidad, pero hay muchas dietas actualmente que se consumen, por ejemplo, solo proteínas o solo determinados alimentos. ¿Esto influye o hace trabajar más al riñón, por ejemplo? Sí, hay dietas que, bueno, los deportistas toman dietas, comen dietas hiperproteicas. Mientras los riñones funcionen bien en un estado de juventud, donde nuestra capacidad renal nos permite metabolizar todos los elementos que haya que metabolizar, en general esto no va a traer problemas. ¿Pero a futuro? Sí, no, a futuro sí puede traer problemas si vos seguís con una dieta hiperproteica y tenés algún problema renal que no está diagnosticado, ahí sí puede traer problemas, pero bueno, para eso está la nutricionista. Nosotros tenemos que hacer la consulta con la nutricionista y que ella nos indique la dieta más apropiada. Bueno, como siempre, equilibrio en todo, ¿no? Y consultar al médico. Gracias, doctora. No, por favor, gracias a ustedes.